alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y te doy la bienvenida a este tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria. Transmitiendo desde los estudios de Sun TV, aquí en la ciudad de Fresno, California. Hoy tocaremos un tema que ayuda y cae muy bien en los momentos de dificultad que muchos pueden estar atravesando. Y he titulado el tema de esta hora, ¿cómo gozarnos en medio de las dificultades? Escuchen, ¿cómo gozarnos en medio de las dificultades? ¿Podremos gozarnos en medio de los problemas? Desde luego que sí. Todo depende de la manera como nosotros podamos ver los problemas y las dificultades que enfrentamos a diario. Si Dios nos librara instantáneamente de cada prueba, de cada dificultad, de cada problema, de cada tribulación, pues nunca creceríamos. Los padres sabios permiten que sus hijos experimenten algún tipo de problema o tribulación, porque esto les permitirá a ellos poder afrontar mayores problemas en el futuro. La palabra del Señor dice que todo problema tiene o trae cosas positivas para nuestra vida. Por eso no hay que temerle a los problemas. Miren cómo Romanos 8:28 lo presenta. Leamos. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no tiene ninguna intención de hacernos daño cuando Él permite que un problema o una dificultad llegue a nuestra vida. Todo lo contrario, cuando Él permite un problema o una dificultad, es porque Él sabe que vamos a aprender cosas de allí. La vida no es sino experiencias. Experiencias de las cosas buenas que nos pasan y de las cosas malas que nos pasan. Pero indiscutiblemente es más fácil que aprendamos de las cosas malas, porque esas lecciones que aprendemos allí quedan más fuertemente arraigadas en nuestra mente y nuestro entendimiento. Aunque podemos aprender también de los triunfos, por supuesto, son mayores las lecciones que aprendemos de los fracasos. Muchos de los grandes hombres que hoy lideran la economía mundial tuvieron que experimentar fracasos serios en sus negocios para luego poder aprender cómo descollar y poder colocarse en la cúspide de la economía mundial. Hoy nosotros vamos a aprender acerca de los problemas y las dificultades y cómo ellas nos enseñan lecciones que nos catapultan para el futuro. Todo lo que nosotros podemos encontrar en medio de las dificultades no es otra cosa que bendiciones, cosas positivas y de alguna manera demostraciones de amor para nosotros. Recuerda que esa dificultad finalmente pasará y luego podrás sentirte gozoso y satisfecho de haberla experimentado. Hoy veremos cinco propósitos que Dios tiene con las dificultades y que te han de enseñar a poder mirar la vida con optimismo, sabiendo que lo que viene siempre será mejor. Vamos entonces con el primer propósito. El primer propósito de Dios con las dificultades es que éstas nos ayudan a desarrollar un carácter piadoso. Nos permiten ver que nuestra vida necesita cambios. Nos permiten ver que nosotros somos frágiles frente a la adversidad. Pero también nos permiten, o mejor, Dios quiere enseñarnos a que nos gocemos en medio de la dificultad. Quiero que abran sus Biblias conmigo. Vamos a ir al libro de Santiago, la epístola del apóstol Santiago, el capítulo 1, el versículo 2 al versículo 4. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Lean conmigo. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Notaron? La palabra de Dios está diciendo que debemos gozarnos profundamente cuando nos encontremos en diversas pruebas. Bueno, la palabra que se traduce aquí como prueba viene del griego peirasmos, y en el griego puede significar prueba, dificultad, aflicción, tentación. Incluye aflicciones como enfermedades, persecuciones, pobreza,
calamidades. Entonces, cuando está hablando de prueba, está hablando de muchos de esos problemas que estamos enfrentando cotidianamente. Y el Señor dice, gocémonos en medio de las dificultades y profundamente. ¿Por qué? Porque debemos analizar, estudiar y entender por qué Dios permite las pruebas. La mejor pregunta que nos podemos hacer en medio de la prueba es, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Cuál es el propósito? Las pruebas deben ser consideradas por nosotros con suma inteligencia. Ellas son elementos que contribuyen a la formación de nuestro carácter, a nuestro crecimiento. No pueden ser vistas como obstáculos para que nos impidan ser felices, sino todo lo contrario, nos preparan para una felicidad mayor, no solo en los años venideros aquí en la tierra, sino para el disfrute de esa felicidad en la eternidad. Los hijos de Dios deben esperar que las pruebas se presenten. No deben correr tampoco a buscar los problemas, no. Pero deben saber que los problemas vendrán y que debemos recibirlos gozosamente. Cualquiera que este sea un problema familiar, sea un problema económico, sea un problema que tenga que ver con nuestra salud, sea un problema que tenga que ver con nuestras relaciones, independientemente del problema, incluso si este llegase a ser laboral, debemos gozarnos porque Dios tiene muchas cosas positivas que darnos. Algunos cristianos fervientes no pueden entender por qué los cristianos o por qué los hijos de Dios debemos pasar por pruebas. Entonces, como no entienden eso, tampoco aprovechan los beneficios o las bendiciones de poder experimentar algunas dificultades en la vida. El apóstol Santiago nos ha mostrado aquí, como ya lo leímos en Santiago 1, 2 al 4, que las pruebas deben ser recibidas con gozo porque esto nos trae una enseñanza suprema. La mayoría de las personas en medio de los problemas se angustian, se desesperan. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo, o Dios nos está diciendo, que hagamos completamente lo contrario a lo que hacen la mayoría de los seres humanos. No podemos permitir que las pruebas nos desanimen, que nos abrumen, que nos chasqueen. No, debemos tener la seguridad de que el problema será resuelto. ¿Y cómo será resuelto? Con la bendición de Dios y bajo su dirección. Usted puede escuchar muchas charlas, muchos consejos, muchas orientaciones en relación a cómo vencer los problemas, cómo salir adelante, cómo esforzarnos para poder obtener logros positivos en la vida. Pero yo quiero decirte que todo eso sin Dios no tiene mucho sentido, porque podrían esos consejos y esas orientaciones dar una alegría momentánea, dar una esperanza momentánea, pero todo aquel que confía en Dios tiene una esperanza duradera, que sin importar cuántos problemas se presentan en su vida, él está absolutamente seguro que puede salir adelante con ellos y puede triunfar. Por eso, este primer aspecto es fundamental y necesitamos considerar que Dios quiere desarrollar en nosotros un carácter piadoso. Porque los problemas, como dice el versículo, nos generan o producen en nosotros paciencia. Y la paciencia es un elemento fundamental para que podamos ser personas más consagradas a Dios. La paciencia transforma nuestro carácter. La paciencia nos hace mejores individuos. La paciencia nos permite saber que si el problema está desarrollándose, debemos esperar que Dios nos va a guiar a una solución efectiva. Y no solo eso, el texto sigue diciendo que para la paciencia hará su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¡Perfectos! Hasta allá quiere ir Dios con nosotros. Llevarnos cada día de triunfo en triunfo para que alcancemos nuevos estándares de perfección. Por eso el pasar por los problemas nos ayudan definitivamente a ser mejores personas. Demos gracias a Dios por los problemas, porque sin ellos quizás ni buscaríamos a Dios. Sin ellos no experimentaríamos una vida de verdadera piedad. Hoy Dios te está diciendo que debes enfrentar los problemas con tranquilidad, esperando en Dios. Quizás tu problema es una enfermedad. Dios sabe que es lo mejor. Confía en Él. Quizás tu problema es financiero. Dios sabe que es lo mejor. Él tiene el poder para sacarte de allí, porque como dice Ageo 2:8, Él es dueño de la plata y del oro de este mundo. Quizás tu problema sea espiritual.
Y lo que necesitas es ponerte a cuentas con Dios y pedir perdón por tus pecados para librarte del sentimiento de culpa o del odio o del rencor. Pues la palabra del Señor dice en 1 de Juan el capítulo 1, el versículo 9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. En otras palabras, cualquiera sea tu problema, gózate, porque vas a aprender de él. Vamos ahora a entrar al segundo aspecto, al segundo propósito de los problemas. Dios permite los problemas en tu vida para limpiarte de impurezas. Sí, como lo estás escuchando. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 6 al 7, dice Dios en su palabra, Primera de Pedro 1, 6 al 7. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Notaron? Aquí nuevamente el apóstol Pedro nos dice, al igual que Santiago, que debemos gozarnos y alegrarnos en medio de los problemas. Porque es que los problemas tienen de parte de Dios el propósito de pulirnos, de refinarnos, de mejorarnos, de santificarnos, de quitar las impurezas. Miren, yo tuve la oportunidad de estudiar en un instituto, en un colegio, en donde mi secundaria tuve que hacerla a nivel industrial. Así que yo me gradué como un bachiller industrial metalmecánico. Tuve que aprender que los metales en su estado natural vienen sucios y que deben ser sometidos a altas temperaturas hasta que se derritan y se conviertan en líquido. Y entonces ahora pueden ser limpias las asperezas. Tuve la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de metales y después de que en el crisol colocábamos esos pedazos de metal impuro y ahora con unas grandes tenazas vaciábamos el contenido líquido en moldes para crear diferentes tipos de figuras, diferentes tipos de elementos, mirábamos cómo toda la suciedad había quedado en el crisol, en ese recipiente, y lo que hacíamos era girar el crisol y con la tenaza fuertemente sujeta, golpear para que las impurezas salieran. Y ahora teníamos un producto que a veces era una figura decorativa. Y bueno, estábamos aprendiendo a hacer este tipo de elementos que estaba sin impureza del metal. Lo mismo sucede con el oro. El oro necesita ser expuesto al fuego, necesita derretirse. Y para que pueda ser limpio de las impurezas con que generalmente sale de la mina. Y ahora, habiendo sido refinado y purificado en el fuego, entonces está listo para brillar y resplandecer en grandes joyas, en diversas joyas. Lo mismo sucede con nosotros. Dios permite las dificultades para ver nuestros errores y nuestros pecados. Y entonces ahora, cuando podemos ver en medio del problema que algunas veces esos problemas son generados por nosotros mismos, hemos mentido y nuestra mentira trajo problemas, pues ahora nos damos cuenta que hay que desechar la mentira. Hemos hablado mal de alguien y eso nos trajo problema, pues ahora nos damos cuenta que debemos seguir el consejo bíblico y no hablar mal de nadie. Hemos murmurado contra otra persona y quizás le dijimos a una persona que regó la información, pues ahora aprendemos que debemos no murmurar de nadie, porque lo que estamos haciendo es pecado, es incorrecto. Noten ustedes cómo el enfrentar problemas nos ayuda a dejar atrás todas estas cosas. Quizás enfrentaste o estás enfrentando un problema financiero y has adquirido deudas. Dios dice en su palabra, no debáis nada a nadie. Entonces aprendemos a no tener deudas. ¡Qué extraordinario! ¡Qué fantástico lo que Dios nos permite saber y darnos cuenta a través de las dificultades, las pruebas y los problemas! Vamos con el tercer propósito. El tercer propósito de los problemas, de las pruebas, las dificultades, es porque Dios quiere a través de ellas o de ellos hacer que nuestra fe crezca. Sí, que nuestra fe crezca. ¿Y qué es fe? Confianza en Dios. ¿Qué es fe? Ausencia absoluta de preocupaciones. ¿Qué es fe? Esperar en Dios, porque Él todo lo puede. Segunda de Corintios, el capítulo 1, el versículo 9, nos habla acerca de este concepto de fe. Y quiero mostrarlo de esta manera. Lean conmigo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos.
Dios quiere que no confiemos en nosotros mismos. Si confiamos en nosotros mismos y estamos expuestos a la muerte, que es lo peor que nos puede pasar en la vida, enfrentar la muerte, pues el Señor resucita a las personas de los vivos. Tú puedes tener muchos problemas ahora. Problemas con tu pareja, problemas con tus hijos, problemas de salud, problemas financieros. Pero ninguno de esos problemas es tan delicado como el tener que enfrentar la muerte. Ahora, si yo te preguntara, ¿quieres seguir con esos problemas o quieres morir ya? Pues quizás muchos dirían, prefiero seguir con los problemas porque puedo salir adelante. O quizás otros dirían, ya no aguanto más, quiero morir. Pero quiero decirte que para el Hijo de Dios, que tiene la seguridad que Dios resucita de los muertos, ni siquiera la muerte es un problema. Por eso aquellos que están enfermos no tienen por qué temer, porque si han creído en el Señor, si han creído en su palabra, si se han arrepentido, serán resucitados de los muertos el día que Cristo venga en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Lo más importante es creer en Jesús y prepararnos para disfrutar de la eternidad con Él. Así que no hay problema que no se pueda remediar y no hay muerte que para un hijo de Dios no pueda ser remediada. Por eso, toma en cuenta que Dios ha permitido los problemas para que nuestra fe crezca. Él ha implantado ese concepto de que confiemos en Él en nuestra vida. Quizás ha respondido muchas plegarias, pero cada problema es la oportunidad para acercarnos a Él, para clamar, para pedir, para esperar. Recuerdo aquella ocasión, hace muchos años atrás, nuestra hija mayor apenas tenía 3 meses de nacida. Y experimentamos una crisis financiera en casa con mi esposa. Una crisis que no sabíamos cómo solucionar hasta el momento. Faltaban 3 días para que nos hicieran el pago. Y ahora mi esposa me dice en la noche, mira, mi amor, la niña no tiene para pañales, la niña no tiene, voy a hacerle el último tetero porque se acabó su leche y solo queda un pañal. ¿Y qué vamos a hacer?, me preguntó ella. Yo me metí las manos al bolsillo, saqué solo unas monedas. Y le dije, mi amor, Dios proveerá. Oramos, le dije, ponle el último pañal, prepárale el último tetero y Dios proveerá. Así que dormimos a la niña, nos acostamos a dormir y muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, estábamos juntos haciendo el culto, adorando y glorificando a Dios. Y a eso de las 6 y algo recibo una llamada telefónica. Un hermano me decía, pastor, he venido de Miami aquí a Bogotá porque voy a ser operado y quiero que ore por mí antes de que vaya a la clínica a ser operado. Y le dije, bueno, hermano querido, yo puedo hacer algo más por usted. Si usted desea, yo puedo ir a su casa y como dice la palabra del Señor en Santiago 5, del versículo 14 en adelante, puedo ungirle para que usted sea sano. Y al hermano le pareció bien y me dijo, está bien, pastor, venga. Y a eso de las 7 de la mañana yo ya estaba en su casa, quizás un poco después. Y visité al hermano, oré por él y le ungí y después del ungimiento estaba saliendo y la esposa me dice, pastor, no se vaya, he traído para usted estas galletas y me entregó un tarro de galletas. Y cuando yo recibo el tarro, debajo del tarro había un papel y yo miro el papel y era un billete de $20. Y le digo, mire hermana, yo nunca le he recibido dinero a nadie, no voy a comenzar ahora, muchas gracias, pero le recibo las galletas. Me dice, no, es que esos $20 no son para usted, pastor, esos $20 es para su hija. Cuando yo me fui, su esposa estaba en embarazo y yo sé que ya su hija nació, así que cómprele a su hija lo que necesita. Por dentro yo sabía que era la respuesta de parte de Dios, que la niña no tenía ni pañales, ni tenía para su leche, pero yo insistí, no. Hermana, nunca he recibido dinero, quédese usted con él. Pero ella insistió, es para su hija y me lo puso en el bolsillo. Yo lo acepté, me fui al primer lugar donde podía cambiar los dólares, lo cambié, compré leche, compré pañales y a eso de pasadas las 8 de la mañana estaba llegando a la casa. Y mi esposa sorprendida miró y me dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Le dije, mi amor, Dios proveyó. Dios proveyó. Eso nos ayudó a entender que a partir de ese momento y hasta el día de hoy, nunca más nos preocupamos por nada financiero. Nunca más decimos que tenemos problemas financieros, porque Dios siempre ha hecho provisión. Así que los problemas aumentan nuestra fe.
La cuarta, vamos a la cuarta razón por la que Dios permite los problemas, para consolar a otros, o el cuarto propósito por el que Dios permite los problemas. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4 lo describe de la siguiente manera. Lean conmigo, Segunda de Corintios 1:4. Dice el Señor: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El hecho de que nosotros pasemos problemas nos ayuda a consolar a otros que también pasan problemas. Si enfrentamos enfermedad o la hemos enfrentado en el pasado, eso nos da fuerza y ánimo para consolar a aquellos que están pasando por enfermedad. Si hemos perdido un ser querido en el pasado, pues eso nos da la fuerza para consolar a aquellos que han perdido a su ser querido. Quiero decirles que con mi esposa nosotros tuvimos la tragedia de haber perdido a nuestra primera hija. Nuestra primera hija murió como consecuencia de habernos encontrado en medio de las balas con mi esposa, tirados en el piso, en el fuego cruzado entre la guerrilla de las FARC en mi país, Colombia, y la policía. Y era director del colegio, estaba a 40 metros de la policía, el colegio adventista, pero desde allí la guerrilla montó sus ametralladoras para disparar a la policía. Yo solo tuve tiempo de cerrar el cuarto de sistemas. Para resumir la historia, fue tanto el conflicto que mi esposa experimentó crisis, y después de que pasó, gracias a Dios, nosotros salimos ilesos de tan terrible situación. Varios miembros de la FARC murieron en aquella oportunidad. Los aviones bombardearon sobre el colegio, pero no tocaron la edificación porque sabían que ahí estábamos nosotros, los docentes. Pero faltaban 15 días para el nacimiento de nuestra hija. Fuimos donde el médico detectó que la bebé estaba con vida, pero dejó de moverse a partir de ese instante. 15 días después fue el momento del alumbramiento, pero lastimosamente nuestra hija murió al nacer. Saben, yo renegué contra Dios. Yo no sabía por qué pasaba todo esto, por qué estábamos experimentando ese problema, esa dificultad. Pero luego Dios me mostró que esa dificultad me ayudaría a consolar a padres que perdieran sus hijos en el futuro. Y a través de estos 24 años de ministerio, hemos podido ayudar a muchas familias que han perdido sus hijos, porque sabemos lo que se siente perder un hijo. Sabemos lo que es tener un hijo inerte en los brazos. Y eso también nos ayuda a tener la esperanza de que algún día Cristo nos devolverá esa hija en la patria celestial. El quinto y último propósito por el cual Dios permite los problemas es para reconocer la grandeza de Dios. ¿Sí? Para reconocer la grandeza de Dios. Salmo el capítulo 40, el versículo 2, así lo muestra. Salmo 42, dice el Señor en su palabra: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Todo hijo de Dios en algún momento ha enfrentado prueba o tribulación. Pero la palabra del Señor nos dice que es Dios quien nos saca del pozo de la desesperación, del medio de la dificultad, del lodo cenagoso. Yo no sé tú, pero yo he tenido que caminar con lodo hasta más arriba de las rodillas. Y a pesar de que he utilizado botas para andar en el lodo ha cubierto esas botas. Y he estado inestable, sin de dónde sujetarme. A veces queriéndome apoyar del que llevo al lado. A veces queriéndome agarrar de cualquier rama que encuentro. Estoy inseguro, no sé qué hacer. Y tuvieron que darme la mano para poderme sacar de ese lodo cenagoso. Incluso si hacía un mal movimiento, sentía que me hundía aún más. Lo mismo que experimenté es lo mismo que está refiriendo el texto bíblico aquí. Es que algunas personas en medio de sus problemas se ven angustiados, no saben qué hacer. Están en una situación difícil en el lodo. Pero Dios, que es todopoderoso, para quien no existe problema grande ni dificultad grande, aquel que ha de solucionar tus problemas, Él está dispuesto a sacarte de allí y poner tus pies sobre peña. Si tú has caminado sobre roca, te sientes seguro porque estás pisando en terreno firme.
Y la roca más grande sobre la cual nosotros debemos apoyarnos es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso yo ya no experimento problemas desde hace muchos años. Y aunque puedo tenerlos, para mí no lo son. Porque cada vez que viene un problema, vengo delante del Señor y le digo, Señor, que mi problema sea tu problema. Tú me vas a enseñar cosas de esto, soluciónalo tú. Y Dios se encarga de solucionarlo de manera extraordinaria. Y entonces ahora, cuando salimos del problema, miramos atrás. Y después de la prueba, nos damos cuenta, vemos cómo Dios nos guió en el proceso y nos sacó adelante. Por eso, ahora podemos decir, gracias Señor. Yo puedo decir, gracias Señor, porque me sacaste de dificultades financieras. Yo puedo decir, gracias Señor, porque tú me ayudaste a entender por qué perdimos a nuestra primera hija. Yo puedo decir, gracias Señor, porque hemos enfrentado problemas de salud y nos has sacado adelante. Gracias. Debemos dejar nuestras preocupaciones en Dios. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Deja tus preocupaciones en manos del Señor. Recuerda que después de la tormenta viene la calma. ¿Estás enfrentando tormentas en tu vida? La calma vendrá. ¿Saben? Hace poco escuché acerca de el escritor español Albert Espinosa. Estuvo a sus 13 años con cáncer. Perdió un pulmón, perdió parte de su hígado, perdió una pierna como consecuencia de su enfermedad. Se fracturó la cadera. Pero pocas veces he visto a personas con tanta seguridad, tanto positivismo, sabiendo que todo lo que sucede ha tenido cosas buenas. Tiene un propósito extraordinario. Dios, a pesar de todas las dificultades que pasamos, tiene cosas maravillosas que mostrarnos. Yo quiero decirte que ese problema que estás enfrentando pronto pasará. Escucha, todo pasa. No hay problema que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y estos 5 propósitos por los cuales Dios permite los problemas, te han de indicar a ti que Dios está al control, que Él tiene cosas para enseñarte. Y recuerda, número 1, Dios permite los problemas para que desarrolles un carácter piadoso. Número 2, para limpiarnos de los pecados y de las impurezas. Número 3, para que nuestra fe crezca. Número 4, para que podamos consolar a otros. Número 5, para reconocer la grandeza de Dios, que Él nos da siempre la victoria. Para eso es este programa, Cómo Vivir la Vida, para que tú puedas vivir la vida con fe y con esperanza. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos en la próxima entrega. Que el Señor te acompañe.